subsecretarios de Salud y el suscrito para reunirnos con los subsecretarios de todas las carteras de ministerios del Estado. Como quiero recordar, el objetivo de esta convocatoria, de esta reunión, ha sido coordinar información y medidas atingentes a la epidemia que afecta al mundo por este nuevo virus denominado COVID-19 o nuevo coronavirus. La historia de esta preocupación, ¿no es cierto?, se inicia en nuestro país aproximadamente el 15 de enero, cuando el presidente de la República me convoca y me manifiesta su preocupación por lo que está ocurriendo, la información que está llegando de este nuevo brote en China. Ya entonces se había identificado hace pocos días que se trataba de un nuevo virus que no existía antes en la transmisión de persona a persona, y él nos solicita en esa fecha un plan de acción para este coronavirus. Ese plan fue presentado en una reunión en la que participaron los subsecretarios, también la ministra Rubilar y el ministro Blumel, el día 28 de enero recién pasado, y desde entonces se han implementado todas y cada una de las medidas que se diseñaron en ese plan aprobado por el presidente, y estamos tranquilos de que el Estado, el gobierno, ha tomado el rol que le corresponde, incluso así ha sido reconocido por diferentes organizaciones internacionales el liderazgo que Chile tiene en esta materia. Al punto que ha habido conversaciones telefónicas entre el presidente de la República Popular China y nuestro presidente. El día viernes recién pasado se ha definido que una misión de profesionales chilenos viaje a China para entender cómo han hecho ellos, en qué cosas han andado bien, en qué cosas no han andado bien, para lograr lo que está ocurriendo en China, que es que el número de nuevos casos cada día está disminuyendo. En ese sentido, dado que nosotros ya tenemos 3 casos comprobados en los últimos 2 días de esta infección en nuestro país, es que hemos pasado lo que hemos denominado etapa 2, o sea, de contención de los casos importados, de identificación de los casos importados. Tenemos la capacidad instalada para hacerlo gracias a esta indicación del presidente ya en el mes de enero, y voy a ceder la palabra a la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, quien va a comentar qué es lo que ha compartido con los señores y señoras subsecretarios en esta reunión. Gracias, ministro. Hoy día tuvimos una reunión, como contó el ministro Mañalich, con el presidente de la República. Compartimos con los subsecretarios las medidas que hemos ido tomando en función de la situación mundial, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las medidas que hemos ido tomando, y como sabemos estamos en la etapa 2, por lo tanto ya tenemos 3 casos importados en nuestro país, aún no hemos pasado la etapa 3, donde aparecen casos secundarios, y posteriormente es la etapa 4, donde ya el virus está en nuestro país, y el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido para que nos preparemos, tanto el Ministerio de Salud como todos los ministerios, para estar funcionando como país frente a la etapa 4. Compartimos las medidas que estamos tomando hoy día en función de la situación de cada uno de los ministerios. Estamos hablando que esto afecta al Ministerio de Educación, el ministro de Educación lo ha dicho, hoy día no hay ningún argumento para tomar medidas del punto de vista de suspensión de clases, pero sí efectivamente hemos compartido un protocolo junto al Ministerio de Educación para tomar las medidas preventivas. Aquí el foco junto a los otros ministerios es muy importante que todos los ministerios nos preparemos del punto de vista preventivo, cuáles son aquellas medidas que tenemos que ir tomando, primero que nada, para contener la propagación del virus en caso que esto ocurra en nuestro país, y segundo es, una vez que este virus esté en nuestro país, cómo hacemos para detectarlo oportunamente y atender a esas personas. Es por ello que hemos tenido una reunión. Esta es la primera reunión que vamos a ir teniendo periódicamente en función de la situación que estamos en nuestro país.
quiero decir que hoy día hemos tomado todas las medidas que nos ha informado, que nos ha pedido la Organización Mundial de Salud. Hemos ido más allá porque nos hemos preparado para la etapa 4 en caso que el coronavirus llegue de esa manera a nuestro país, para que la población, para que los ciudadanos, para que los adultos mayores, para que los niños de este país tengan una prevención y una protección. Dentro de esas medidas que es tan relevante como las medidas del coronavirus es la campaña de vacunación contra la influenza. Sabemos que viene el invierno, sabemos que viene el frío, y en un periodo del invierno donde podrían circular los dos virus, tener una buena protección contra la influenza evidentemente nos ayuda, principalmente a esa población de riesgo que sabemos que siempre es la más afectada. Muchas gracias. Bueno, tal como lo ha dicho el ministro, el presidente Sebastián Piñera nos ha encargado el plan de coronavirus en el Ministerio de Salud. Este plan, que consta de 4 etapas, hoy nos ubicamos en la etapa 2, fase 2, donde ya tenemos casos importados, pero desde el primer día nosotros nos hemos preparado para una etapa 4, es decir, una etapa de pandemia, tal como ocurrió el año 2009. Para eso, tanto la autoridad sanitaria ha establecido medidas para contener los casos importados, pero también la red de salud pública ha tomado las medidas. Para eso también hemos contado con la colaboración del Ministerio de Defensa, contar con más camas de los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, y obviamente nosotros desde la red asistencial poder convertir más camas, poder complejizar más camas, entregar mayores recursos a los distintos municipios para que los servicios de urgencia de la atención primaria se abran las 24 horas, y lo más importante es entregar las medidas de protección personal, es decir, mascarillas, delantales, guantes al personal de salud, al mismo tiempo que capacitarlos. Son ellos el personal que está más expuesto a este contagio, y ese es el personal que nosotros necesitamos que esté al 100% para atender a la ciudadanía. Como decía la subsecretaria Daza, hacemos un llamado a que nos ayuden, a que la ciudadanía también se autocuide, y para eso es importante que se vacunen contra la influenza. La probabilidad de que coexista tanto la influenza como el coronavirus durante los meses de invierno, es decir, junio o julio, es bastante alta. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, pero necesitamos de su ayuda para que las hospitalizaciones sean más cortas, para que la gravedad de la enfermedad influenza sea más leve, para poder dedicarnos al coronavirus y poner disposición de la red al coronavirus, en donde es un virus que aún no tenemos vacuna, aún no hay antiviral. Y es por eso que hacemos este llamado, que a partir del lunes 16 de marzo la población se acerque a los vacunatorios, se acerque a los consultorios para solicitar la vacuna de influenza, sobre todo los grupos de riesgo, es decir, adultos mayores, menores de 10 años, embarazadas y pacientes crónicos. Vamos a liberar a las señoras y señores subsecretarios para que vayan a vacunarse por lo menos contra influenza, y vamos a ofrecer la posibilidad para hacer preguntas, comentarios, como ustedes necesitan. Estamos a vuestra disposición. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle, ayer se confirmó ya un tercer caso, ¿cómo ha sido el seguimiento de las personas, de las posibles personas que han tenido contacto con esta tercera persona con coronavirus? Y también preguntarle, ¿con cuántos respiradores cuenta el sistema público? Si está preparado bien en cuanto a los ventiladores mecánicos. Yo voy a contestar con respecto al seguimiento que estamos haciendo de los 3 casos confirmados que tenemos hoy día en nuestro país. Efectivamente, ayer durante la tarde se confirmó un tercer caso, que es un caso también un caso importado, una persona que había estado en un país donde hay alto riesgo. Afortunadamente esta persona llegó el día 3 y ese mismo día comenzó con sintomatología, por lo tanto prácticamente estuvo muy poco contacto con otras personas. Si ya se está levantando la información, se ha mantenido contacto con las personas que tienen más alto riesgo. Esas personas que tienen alto riesgo ya están con las indicaciones que tienen que mantenerse en cuarentena, significa que tienen que mantenerse en su reposo. La autoridad sanitaria hace un seguimiento de esas personas y evidentemente si alguna de esas personas comienza con sintomatología hay que tomarle el examen en forma oportuna. Es así la manera que se contiene la enfermedad y es así como podemos mantener los nuevos casos. Perdón. Esa es mi pregunta.
A ver, la red de salud pública cuenta hoy día con 27.000 camas aproximadamente. De esas, nosotros son 3.000 camas de paciente crítico, que son las camas acondicionadas especialmente para dar soporte a los pacientes que se vayan complicando, que se vayan agravando de estas enfermedades respiratorias. Adicionalmente a eso, nosotros hemos ampliado, es decir, hemos complejizado 500 camas y hemos abierto otras 300 camas dentro de nuestros hospitales. Además de esto, hemos solicitado el adelantamiento de la puesta en marcha de 5 hospitales que suman 1.732 camas para la red de salud pública. Sumado a esto, es que hemos trabajado con el Ministerio de Defensa para poder contar con la disponibilidad de camas de los hospitales institucionales, es decir, Ejército, Fuerza Aérea, Naval. Y es por eso que a medida que vayamos avanzando hacia la fase 3 y a la fase 4, vamos a ver cómo estas iniciativas van tomando cuerpo y van a quedar a disposición de la ciudadanía para los meses más graves que prevemos que van a ocurrir, que son los meses de junio y julio. Subsecretaria, respecto al tercer caso, ¿de qué país o de qué ciudad venía? ¿Alcanzó esta persona a ir a trabajar? ¿Con cuántos familiares viajaba o viajaba sola? Con respecto al caso, particularmente estuvo en un país de alto riesgo, estuvo en Italia. Probablemente no tenemos la certeza que su contagio fue ahí, pero sabemos que Italia es un país de alto riesgo donde hay alta circulación. Efectivamente viajó con su familia y por lo tanto con su familia nuclear, y son ellos los que estamos haciendo un contacto cercano y bajo una vigilancia estricta. Con respecto también, hoy día ya tenemos la información de las personas que viajaron en el vuelo con esta familia, y se va a levantar la información de cuáles son las personas del avión que tienen alto riesgo de contagiarse. Como saben, las personas que tienen alto riesgo de contagio son las personas que están en los lados de las personas contagiadas, 2 filas adelante, 2 filas atrás y la tripulación. Hoy día hemos levantado la información de todo el vuelo, por lo tanto nos va durante el día a mandar la información cuáles son aquellas personas que son de alto riesgo. Las otras no son de alto riesgo, pero sí se mantienen bajo vigilancia, una vigilancia que no es la vigilancia estricta que tienen las personas de vigilancia de alto riesgo. Buenos días. Consultarle, ministro, respecto a ¿cuándo se podría llegar a activar la fase 3? Porque se lo pregunto porque el tercer caso no tiene relación con los casos que se dieron en Talca, por ende se podría llegar a desprender que podría ser como consecuencia se podría llegar a activar la fase 3 porque son casos secundarios. No, Paula, que sabe mejor de esto, le explica. A ver, los casos en nuestro país tenemos 3 casos. 2 casos en Talca, que es un matrimonio que viajó al exterior y probablemente el lugar de contagio fue en el exterior, en un país donde hay alto riesgo de contagio, llegaron a nuestro país y uno primeramente y posteriormente el otro se confirmó. O sea, esos son 2 casos importados. No tenemos aún casos secundarios a esas 2 personas de Maule. Con respecto al caso de la región metropolitana, que fue confirmado en el día de ayer de A3, también es un caso importado, porque es una persona que viajó de un país donde hay alta circulación, llegó a nuestro país y en el mismo día consultó y se confirmó. O sea, estamos hablando todavía estamos hoy día, en este momento, en la fase 2. No tenemos casos secundarios a esas personas que llegaron de afuera. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días. Le quería preguntar por el rango de contagio del coronavirus. Me refiero a la distancia. Si una persona está contagiada, ¿a qué persona, a qué distancia podría ya contagiar a otras? Bueno, primero que nada se sabe que el momento de mayor contagio, cuando la persona tiene más probabilidad de contagio, es durante el periodo que la persona está con síntomas. La posibilidad de contagio se dice que es hasta 1 metro, o sea, si yo toso o emito ¿no es cierto?, secreciones, si la persona está a 1 metro de distancia, yo la podría contagiar. Más allá de 1 metro no la puedo contagiar. Subsecretaria, y respecto a las medidas de aislamiento en la casa, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se monitorea a las personas que están compartiendo espacios con la persona que tiene el virus?
Bueno, ahí se dan recomendaciones bastante estrictas con respecto al, primero que nada, la vigilancia y qué es lo que tiene que mantener la persona. Primero que nada, dormir sola en un dormitorio. Segundo, las medidas de prevención del uso de mascarilla, se le entregan los insumos, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso de los baños, que efectivamente mantener una limpieza adecuada con cloro, lo mismo con los utensilios de comida. Hay una serie de recomendaciones que se le da a las personas que están contagiadas y efectivamente a las personas que son contactos también se le da una serie de medidas muy estrictas para que las pueda mantener. Hoy día los casos que tenemos son casos que pueden mantenerse en su domicilio. El domicilio es un buen lugar para mantener el aislamiento porque están en su lugar de confort y la autoridad sanitaria hace una vigilancia estricta de estos casos para que cumplan evidentemente el aislamiento. Lo segundo, aquí hay dos objetivos de la vigilancia. Uno, mantener el aislamiento y por eso la autoridad sanitaria hace un seguimiento, pero lo segundo, monitorear la evolución clínica de la persona, porque si esta persona comenzara a cambiar a su evolución clínica y se complicara, empezara con fiebre alta, con dificultad respiratoria, requiriera hospitalización, evidentemente esa persona se traslada a un centro hospitalario. ¿Cómo está, ministro, subsecretarios? Buenas tardes. Quería consultarle con respecto a los protocolos. ¿Qué pasa con lo que ha ocurrido con estos pacientes? Ellos llegaron desde lugares donde ya habían casos, así todo, estuvieron en contacto con muchas personas. ¿Qué pasa con ese aislamiento? ¿Se podría mejorar? ¿Se ha llevado a cabo bien ese protocolo? ¿Y qué pasa también en el sentido cuando son personas extranjeras? Usted habla de los domicilios. ¿Qué pasa cuando viene un extranjero que no vive acá y tendría, por ejemplo, una reserva en un hotel? Bueno, con respecto a la situación de todas las personas que vienen de países de alto riesgo, se hace una vigilancia y es por eso que hoy día tenemos una declaración jurada que se entrega en el aeropuerto, que todas las personas que llegan a nuestro país tienen la obligación de declarar cuáles son los países que han visitado. Y aquellas personas que, siendo chilenos, siendo extranjeros, llegan a nuestro país y que vienen de países de alto riesgo, quedan monitoreadas y quedan registradas para poder hacer una vigilancia. Se le recomienda, si esa persona comienza con sintomatología, se empieza con tos, con cuadro respiratoria, tiene que llamar a la autoridad sanitaria, estamos hablando Seremi de Salud o Salud Responde, para que inmediatamente tomemos las medidas necesarias para poder aislarlo y efectivamente ver si es un caso sospechoso y si tenemos que tomar el examen para descartar o confirmar. Pero en ese tiempo clave, ¿qué pasa con el contacto con otras personas? Porque está precisamente con una declaración jurada asintomático y también mi pregunta pendiente, ¿qué pasa con los extranjeros? Bueno, la vigilancia que se hace de las personas es de todas las personas, chilenas y extranjeras. Aquí la forma de poder hacer un seguimiento de cualquier tipo de caso como esto es un seguimiento epidemiológico y se hace una trazabilidad y una búsqueda activa de las personas. Hay que decir que evidentemente este es un virus que es muy contagioso, pero la posibilidad de contagio es principalmente cuando la persona está enferma. O sea, si yo ando aquí caminando por la calle y yo tengo coronavirus, probablemente la posibilidad de que los contagie a ustedes es prácticamente cero porque no tengo un contacto directo y estoy a más de 1 metro de distancia. ¿Perdón? Bueno, todas las personas que llegan a nuestro país en la declaración jurídica tienen que declarar el domicilio donde se van a quedar. Si es un hotel, tenemos registros de personas que han estado moviéndose en los distintos hoteles y la autoridad sanitaria registra los lugares de domicilio, registra el teléfono y es por eso que esta declaración jurada es distinto que lo que hacíamos antes con la encuesta que era voluntaria. La declaración jurada pone la obligatoriedad de que las personas tienen que declarar lo que dice la declaración jurada: nombre, domicilio, contacto y, por supuesto, los países que ha visitado. Hola, buenos días. Quería preguntarles por los eventos masivos. ¿En qué casos se tendrían que empezar a suspender los diferentes tipos de eventos masivos? Y lo otro, por la vacuna contra la influenza, que es parte de las medidas también que se están tomando. ¿Hay stock? ¿Hay medidas adicionales en algún rango de los grupos de riesgo? Eso. En primer lugar, como Ministerio de Salud y de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, que es la normativa que es un tratado obligatorio para nosotros, el Ministerio de Salud ha definido que no corresponde
ni que haya suspensión de clases, ni que haya suspensión de eventos masivos, ni ninguna actividad donde se reúna la gente. Nosotros no tenemos hoy día ningún sustento jurídico en el sentido de que haya argumentos técnicos para justificar una medida de esa naturaleza. Estamos concentrados en la fase 2, que termina no de acuerdo a un número de personas en seguimiento. Nosotros podríamos tener fase 2 con 100, con 1000 personas identificadas como positivas para coronavirus, pero que cumplen la condición de ser casos importados. E incluso todavía podríamos tener brotes locales, un matrimonio, la familia, ¿no es cierto?, de alguien que es un caso importado y todavía no pasaríamos a la fase 3 o la fase 4. ¿Cuándo pasamos? Cuando perdemos la trazabilidad. O cuando decimos, mire, hay una persona que se ha contagiado en Chile, basta un solo caso, y esta persona no podemos identificar dónde se enfermó. No tuvo contacto con nadie que estuvo fuera, ni estuvo trabajando con alguien con coronavirus, y eso genera la fase 3. Evidentemente, en la fase 3 o fase 4 es posible que se tengan que tomar medidas de restricción al movimiento o reunión de las personas, pero normalmente eso van a ser cuarentenas focales, vale decir, en el curso de la Universidad X hay 10 casos, bueno, ese curso o esa universidad o esa sede se declara en cuarentena, o en un pueblo, o en un barrio, en una zona determinada. No se puede hacer una cuarentena de la región metropolitana, no se puede prohibir que la gente se movilice en el metro de Santiago, etcétera, ¿no? Y en ese sentido quiero ser súper claro en las definiciones. De la misma manera, y quiero reiterar, una persona que viene de uno de los 6 países que representan un lugar de riesgo pasa a ser una persona en seguimiento. No es un caso, no es una persona enferma, no es una persona que esté en situación de riesgo. Es una persona que está en seguimiento, que nosotros tenemos que dejar que haga su vida tranquilo en su casa lo más, hasta que presente síntomas o hasta que complete los 14 días y en ese momento deja de estar en seguimiento. Hoy día tenemos más de 1000 personas en seguimiento, han salido ya de seguimiento más de 200 personas porque completaron o porque desarrollaron síntomas y se identificó por un examen que la enfermedad que les afectaba no era coronavirus, sino que era influenza o era adenovirus, otro virus que no tiene nada que ver con coronavirus. Cuando una persona coincide, viene de un lugar de riesgo y desarrolla síntomas, esa persona inmediatamente se transforma en una persona de riesgo epidemiológico. Y lo que quiere decir esto es que esa persona es potencialmente alguien que está enfermo por coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Y de hecho, quiero decirlo como sorpresa, nosotros no esperábamos que el primer caso que se hizo el examen por protocolo, o sea, venía de un lugar de riesgo, se enfermó, hagámosle el examen de coronavirus, apareciera como positivo porque la enfermedad de él era es muy leve, prácticamente asintomático, igual que la persona, la doctora en la clínica alemana. Y en ese contexto aparecieron por el seguimiento, insisto, que tenemos, en la cual la inmensa mayoría de los exámenes que hemos hecho, prácticamente 100 exámenes ya, han salido todos negativos, salvo los 3 casos en cuestión. Respecto a la vacuna contra la influenza, nosotros tenemos ya en Chile un stock de más de 3 millones de vacunas repartidas. Hemos adquirido 7 millones de vacunas contra influenza. Esto significa que tenemos garantía de tener vacuna para toda la población de riesgo, vale decir, trabajadores de salud, niños menores de 10 años, embarazadas en cualquier estado gestacional, mayores de 65 años y personas que tengan una situación de riesgo y que no está en los grupos de edad que he señalado,
por ejemplo, sufren de diabetes, están en tratamiento por un cáncer, viven con el virus del VIH, etcétera. Toda esa población se va a iniciar, ya empezamos, perdón, empezamos el día, este lunes con el personal de salud y el lunes que viene, el 16, partimos con toda la población objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Que el 80% de la población objetivo esté vacunada contra influenza el 30 de abril. ¿Para qué? Para que no tengamos co-circulación de virus de influenza y coronavirus durante este invierno. Ministro, preguntarle dos cositas bien cortas. En primer lugar, quería preguntarle por la querella que presentó contra la Confusam. Fue declarada inadmisible hace algunos minutos. Quería preguntarle en ese sentido si hay alguna autocrítica en términos de las vocerías que se han hecho desde el MinSal, considerando que, por ejemplo, en este caso en que se dijeron que habían 260 casos, después tuvo que salir en redes sociales el Ministerio a aclarar esos dichos y es lo mismo que al final utilizó la Confusam para hacer esta declaración pública. Entonces quería preguntarle si es que existía esa autocrítica primero. La declaración de Confusam tiene dos elementos. Primero, un elemento cuantitativo, estoy contestando, que refleja ignorancia, porque lo que yo señalé, como hoy día acabo de señalar, tenemos 1.080 personas en seguimiento y en el caso en que usted hace mención, dije claramente, tenemos más 320, creo, personas en seguimiento. Confusam, dado que no contó con la asesoría técnica adecuada, dijo el ministro miente, que es la segunda característica de lo que ellos dijeron. Dice una mentira, porque señala que hay 320 personas que están infectadas de coronavirus. Y por eso presenté la querella, que como comprometí, la Corte en su primera instancia no la ha aceptado. Nosotros vamos a apelar, por supuesto, porque nos parece que que trabajadores de la salud digan que el ministro miente cuando entrega una información oficial es algo extraordinariamente grave y completamente inadmisible, y yo no lo voy a tolerar. Que se diga que el ministro miente es un delito, y así lo vamos a perseguir porque no lo podemos tolerar. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Le quería preguntar si sigue preocupado por la realización del plebiscito, como lo ha manifestado usted en una entrevista en el día de ayer. Se lo pregunto porque sus dichos... Perdón, dado que estamos en esto, ¿usted puede repetir exactamente lo que yo dije? Que usted estaba preocupado por la convocatoria. Porque usted dijo recién la realización. La convocatoria. La convocatoria. Sí. Son palabras diferentes, sí. ¿Cierto? ¿Sigue preocupado por la convocatoria con respecto a este tema? Se lo pregunto porque sus dichos trajeron coletazos políticos, hay críticas de la oposición, incluso el senador Arboe dijo que era una operación política de su parte. Sí, quiero referirme a este tema. El presidente de la República a mí me ha transmitido en el día de ayer dos preocupaciones. La primera preocupación es cómo lograr y garantizar que esta situación de infección por coronavirus no se transforme en abusos. Mascarillas que valen 150.000 pesos y que a Senabas le cuestan 1.000 pesos, test diagnósticos que ya se sabe lo que hicimos. Y en ese contexto, él me ha pedido que activemos anticipadamente la ley Senabast que entra en vigencia en abril, para efectivamente a través de Senabast, y ya hemos dado la instrucción que nos dio el presidente ayer, a través de Senabast adquirir todos estos insumos, intermediarlos a través de toda la red de farmacias, fundaciones, etcétera, y fijarles un precio. No estamos hablando de banalidad, estamos hablando de que una mascarilla que hoy día se vende en una farmacia a 50.000 pesos, a Senabast le cuesta 1.000 pesos y la va a poner en el mercado para todos los que lo necesiten por prevenir estos abusos en 1.500 pesos. La segunda preocupación, nosotros tenemos un compromiso como gobierno de llevar adelante una agenda de preocupación por la salud de la ciudadanía y porque el plebiscito que pidió el propio presidente de la República, como este triple llamado que hizo, se realice. Y es por eso que es fundamental
acentuar la convocatoria al plebiscito. Y en este contexto es evidente, y lo hablamos esta mañana, dado que, por ejemplo, hay colegios que están cerrando las clases, la Cámara de Diputados que dice queremos restringir las visitas a la Cámara de Diputados por el tema del coronavirus, que esto se presta para confusión. ¿Y qué nos ha pedido el presidente de la República? Que hagamos una campaña muy fuerte para que la gente vaya a manifestar su voto y que además pongamos dispositivos sanitarios en los lugares de votación para atender a los adultos mayores, para dar información, para darles tranquilidad, para que puedan esperar, si es que tienen que esperar, en un lugar adecuado y a la sombra, sin contacto con otras personas, de manera tal de que la ciudadanía se sienta tranquila en el momento de esta convocatoria al plebiscito del 26 de abril. ¿Son malintencionadas entonces por parte de No, la oposición? Yo no puedo calificar intenciones. Es evidente que la situación de coronavirus va a prestarse para todo tipo de especulaciones. Quiero recordar que para la epidemia de influenza del año 2009, un parlamentario honorable de la República dijo que iban a morir 200.000 personas y que había que comprar toneladas de Tamiflu, que significó una pérdida radical de dinero para el Estado. O sea, yo insisto, atengámonos a la información oficial y veraz y no a lo que dicen personas que están mal informadas o mal intencionadas.